El siguiente ponente es el doctor Andoni Jáuregui, que es doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina de la Educación Física y Deporte y acreditado como profesor asociado en Ciencias Médicas y de la Salud. Y nos va a hablar de las aplicaciones de los hongos medicinales en la práctica médica. Buenas tardes. Gracias a la asociación por haber aprobado la ponencia, por la invitación a esta organización, tanto a Ángel como a Santos, sobre todo por su llamada, pero agradecer también a 100% Natural la confianza que me ha dado para que esté aquí con todos vosotros haciendo esta presentación de aplicaciones clínicas de los hongos medicinales. La verdad que a mí me gusta, aunque vais a ver un poco este programa, más que ir diciendo o dando información, yo voy a intentar daros una serie de conceptos o de por qué hay que utilizar los hongos medicinales, por qué sería interesante que los incluyerais dentro de vuestra actividad profesional, y luego voy a plantear dilemas, evidentemente, y al final hasta una reivindicación. En realidad a mí me gusta hablar más de micomedicina. ¿Por qué? Pues porque los hongos medicinales se pueden utilizar como preventivos, promotores, como terapia y en procesos de recuperación. Es decir, pueden abarcar un poco todo lo que es la actividad de un médico que está actuando con un producto. Y además me gusta usar la palabra micoquímicos, partiendo que en la SEFIT utilizamos la palabra de fitoquímicos, pues como los hongos son un reino aparte, pues vamos a hablar de micoquímicos y de su utilización. En realidad los hongos, ya sabéis, son un reino un poco diferente. ¿Por qué? Antes estaban incluidos dentro de los vegetales, pero se ha visto que no tienen cloroplastos, no hacen la función clorofílica, por lo tanto, a la hora de crear el glucógeno o la glucosa o sus hidratos de carbono, pues no lo pueden hacer directamente con esta función. Por lo tanto, lo que tienen son una serie de enzimas que ya va a ser importante a la hora luego de decir por qué tienen esa composición enzimática, que van a degradar sustancias, por lo tanto van a romper enlaces químicos, muy interesante luego a la hora de producir esos efectos que vamos a comentar, y evidentemente también van a tener un tipo de reproducción distinta, van a poder ser reproducción asexual, algunos, y casi todo reproducción sexual, es decir, que tienen esporas masculinas y esporas femeninas. Pero lo interesante sería un poco ver por qué. ¿Por qué es interesante este mundo de los hongos? ¿Por qué tienen esas propiedades? Este es un poco el ciclo. Normalmente viven bajo tierra. Ahí es donde verdaderamente están los micelios, sus hifas, que es el verdadero, vamos a decir, hongo, el que existe, el que sigue vivo, y de vez en cuando, si las condiciones climáticas, atmosféricas, etcétera, son o porque estamos en una estación del año determinada, pues surgen eso que vemos en los campos, que son las setas. Las setas es el órgano sexual, es decir, es como donde van a estar las esporas para reproducirse. Podéis imaginaros la importancia que tienen, y además pasan de estar debajo tierra a estar en el medio ambiente, donde está el oxígeno, que como nos han dicho antes, ellos donde se desarrollan habitualmente hay un 21% aproximadamente de oxígeno. ¿Qué ocurre? Que el oxígeno es muy oxidante, por lo tanto, si quieren sobrevivir el tiempo necesario para poder reproducirse, no tienen más remedio que generar una serie de productos que lo defiendan. Y va a ser un montón de sustancias antioxidantes. En realidad, las setas o los hongos están micorrizados en gran parte con las raíces de los árboles, haciendo una actividad simbiótica. A mí me gusta compararlos como si fueran un poco nuestra microbiota. Es decir, los hongos, mediante esos enzimas, van descomponiendo sustancias químicas. Estas sustancias químicas son absorbidas por las raíces de los árboles, que les van a ayudar, sobre todo el nitrógeno, el fósforo, etcétera, a producir sustancias químicas que los árboles y las plantas necesitan. Y por otro lado, los hongos se van a beneficiar de ese glucógeno que hemos dicho que no son capaces de sintetizar y que van a constituir esos famosos glucanos que van a estar ahí en ese glucocáliz que ahora hablaremos. Si comparamos las células que tenemos, ¿cómo son las células, por ejemplo, humanas? Aquí tenéis un esquema. Esperad que esto se ha ido muy para adelante al apretar. Aquí tenemos. Esta sería, a ver si ahora, sí, una célula humana. A la célula humana, con su capa de ácidos grasos, con los fosfolípidos, etcétera, etcétera, tenemos fuera de sí,
fuera de la membrana, lo que llamamos el glucocáliz, del cual se habla bastante poco, y en realidad es nuestro sistema de histocompatibilidad, es decir, como reconocemos bacterias, virus, protozoos, células cancerosas, va a ser mediante este glucocáliz. Cada uno de los que estemos en esta sala tenemos un glucocáliz propio, único nuestro. Si nos fijamos en una célula vegetal, vemos que están los cloroplastos con la clorofila y tiene una membrana, una pared celular de celulosa que es parcialmente digerible por nosotros, ya sabéis que constituye la famosa fibra vegetal. Pero si nos vamos a una célula de un hongo, el hongo, que puede sobrevivir en cualquier sitio, lleva muchos más años que nosotros sobre la Tierra, y como se suele decir, si hubiera una hecatombe mundial, casi seguro que sobrevivirían los hongos, casi seguro que quedarían por ahí, tiene una pared, una membrana celular, también con su capa fosfolipídica. En vez de colesterol va a tener ergosterol, que es parecido al nuestro. Se habla de las propiedades del ergosterol como provitamina D2, etcétera, pero en realidad es como nuestro colesterol, que es muy importante. Esa guerra al colesterol yo todavía no la he entendido nunca. Pero fijaros que luego tiene una capa, que es una quitina, es una capa muy similar a la que tienen los crustáceos, a la que tienen las gambas, las quisquillas, eso que quitamos, que es totalmente indigerible por nosotros. Tiene también una pequeña proporción de quitosano y ahora se están intentando hacer films para sustituir al plástico cuando envolvemos a los alimentos. Y fijaros qué glucocáliz tiene un glucocáliz potentísimo. ¿Por qué? Por lo que hemos dicho antes, la seta es el órgano sexual, el órgano reproductor. Tiene que vivir suficiente tiempo para que le dé tiempo a reproducirse. Por lo tanto, tiene un glucocáliz muy potente que le protege a la célula del hongo. Sí, tiene unas características muy concretas. Y además tiene una serie de proteínas ahí unidas al glucocáliz, que son las famosas lectinas, que las tenéis por aquí. Las lectinas son las que identifican a todos esos microorganismos y son las que van a inhibir la formación de proteínas y por lo tanto van a tender a que la célula tienda a la apoptosis. Interesante, por ejemplo, en el muérdago, que nos hablaba antes Ángel, ¿no? Que tiene una serie de lectinas muy importantes, en concreto la lectina ML1 que se llama, que está en el muérdago de la manzana y que tiene una actividad potentísima. Bien, de todas las propiedades que pueden tener los hongos, a mí me gusta dividirlas un poco en dos. Tiene una acción inmunomoduladora, de la cual seguramente habréis oído hablar. No es que sean muy inmunoterápicos, sino que modulan un poco la respuesta inmunitaria. Por eso tienen todas esas propiedades en general, aunque luego ya hablaremos de dónde se han hecho estos tipos de estudios principalmente. Pero sobre todo me gustaría destacar, ya que esta inmunomoduladora es como más famosa y más conocida, en esta acción adaptógena. No es que haya muchos estudios sobre los adaptógenos, tampoco hay tantos, existen, pero bueno, podemos decir que serían necesarios muchos más estudios sobre los adaptógenos, porque nos van a modular la respuesta que vamos a realizar a nivel del sistema autónomo, a nivel del sistema endocrino, etcétera. Por lo tanto, tienen una acción interesante a nivel del metabolismo, del sistema nervioso y, sobre todo, también van a actuar como microbiota, es decir, van a aumentar nuestra respuesta a esa natural medicatrix de la que hemos estado hablando y que luego igual en el debate vuelve a salir y podemos dar alguna idea. Pues estos hongos nos van a ayudar a tener esa vitalidad, esa fuerza vital, esa resistencia. Está estudiado muchísimos hongos, sobre todo el lentinano de la lentícula de Lodes, del shiitake. Fijaros la cantidad de genes que son capaces de estimular en diferentes partes de nuestro aparato digestivo. Y está bastante bien estudiado cómo los glucanos hacen ese efecto de estimulación de nuestro sistema nervioso, porque al ser una molécula tan grande y estar en nuestro aparato digestivo con ramificaciones, la 1,3, la 1,6, cuanto más ramificaciones, más efecto inmunomodulador hace, esto va a estimular a las células que tenemos ahí en nuestro intestino, a esos macrófagos que se van a alertar cuando ven una molécula que es un poco extraña, pero bueno, no tanto como para identificarle como algo patológico y que hay que, digamos, a realizar una respuesta inmunitaria como tal. Por lo tanto, va a activar a todas esas células T reguladoras, a los granulocitos, etcétera, y nos van a preparar, nos van como a entrenar ese sistema inmunitario por si acaso tenemos una afección posterior.
Y el efecto adaptógeno es muy interesante. ¿Por qué es muy interesante? Porque lo que hace es modular un poco la respuesta que realizamos en procesos de estrés, principalmente crónico. Si luego hay preguntas, veremos, yo os diré que como tenemos la genética exactamente igual que hace 15.000 años, en realidad para el estrés agudo estamos preparados. Es decir, un humano está preparado para salvar el pellejo, para tener problemas serios y agudos. Para lo que no está preparado un ser humano es para tener que aguantar diariamente toda esa especie de tonterías que nos ocurren diariamente y que nos las tomamos muy a pecho y hacemos una reacción absolutamente exagerada, porque eso va a estar interpretado sobre todo por nuestra región prefrontal y por nuestra amígdala. Es decir, nos falta ese núcleo gilipollensis. ¿Qué nos vendría en la evolución? Haber creado en el cerebro el núcleo gilipollensis que cuando te llega la carta de Hacienda, en lugar de ponerte como un basilisco, no dormir, estar con taquicardia, decir, esto vete a saber lo que es, será una multa y al final esto es dinero y tampoco es tan importante, ¿no? Es decir, que es importante. Y además podemos medir, fijaros, tenemos hoy en día mecanismos como este MASPulse, que mediante la variabilidad de la frecuencia cardíaca y el tipo de pulso nos puede dar la actividad del sistema nervioso simpático y parasimpático. Este es el mismo paciente con un sistema simpático alterado, un parasimpático bastante bajo y bastante inhibido, porque en nuestro cuerpo siempre funciona todo como un balance, y aquí veis, después de un tratamiento con hongos medicinales, como el parasimpático parece que lo hemos estimulado un poquito, ¿no? Que está un poquito mejor. Y es que este efecto adaptógeno lo tenemos en casi todo el funcionamiento un poco de nuestro organismo. Fijaros aquí, por ejemplo, el hongo chaga, que es al que me voy a referir un poco más. Veis como el hongo chaga en una célula normal no va a funcionar igual que en una célula cancerosa, pero es que casi nada, casi nada funciona igual en una célula normal que en una célula que tiene un metabolismo absolutamente alterado como una célula cancerosa. Si os fijáis, el extracto de chaga en una célula normal nos va a prevenir de la apoptosis porque bloquea la caspasa 3 y la 9, mientras que en una célula neoplásica lo que va a hacer es todo lo contrario y llevar a esa célula hacia la apoptosis. Efecto adaptógeno. Pero este mismo efecto lo tenemos, este mismo balance, lo tenemos, por ejemplo, entre la expresión del NRF2, un factor de transcripción que cuando hay mucha oxidación en nuestra célula va a pasar al núcleo y va a poder expresar los genes antioxidantes, por ejemplo, el ejercicio físico. Luego también, si queréis, me preguntáis, porque a eso me he dedicado mucho tiempo, a ser profesor de fisiología del esfuerzo físico, ¿por qué funciona el ejercicio tipo HIIT? ¿Por qué? Pues porque el humano está acostumbrado o a correr como un policía detrás de un ladrón a ver si le coge, o ser el ladrón que se escapa del policía. Esa es la actividad que hemos tenido hace 10.000 años, salvar el pellejo. Y no hacer el maratón, porque el primero que corrió un maratón se murió. Esta proteína RF2 está en balance con otra proteína muy interesante que es la BACH. La BACH se expresa cuando hay poca oxidación. Cuando hay poca oxidación lo que hace es bloquear los genes antioxidantes, los genes que van a degradar la hemoxigenasa, que va a degradar al grupo hemo. Es decir, que ahí hay un balance entre la NRF2 y la proteína BACH, muy interesante. Si no conocéis, sobre todo en cánceres intestinales, tiene bastante implicación esta proteína. Pero, como hemos dicho, va a funcionar un poco diferente si estamos en una célula normal, donde va a ocurrir esa especie de equilibrio entre el funcionamiento y la transcripción de estos dos factores de transcripción en una célula cancerosa. Y fijaros, en un tratamiento antioxidante, y esta mañana hemos hablado de algunos tratamientos antioxidantes, hay que tener cuidado porque podemos producir una amplificación de la proteína BACH, y si producimos una ampliación de la proteína BACH, lo que se va a hacer es expresarse más todavía los genes de la glicólisis y, ojo, genes que nos van a producir una metástasis o nos pueden producir o generar una metástasis. Y hay que tener un poco cuidado. Por ejemplo, este mismo efecto lo tenemos con la dosis. La dosis va a ser fundamental. La vitamina C, por ejemplo, tomada oral, puede durar unas horas en sangre y tiene un efecto antioxidante. La vitamina C intravenosa a grandes dosis, a megadosis, es prooxidante, como ha dicho antes el doctor Santos en la intervención, ¿no? O sea que es importante ver cómo la dosis nos puede incluso cambiar el efecto que podemos hacer con cualquier tipo de sustancia química. Y aquí tenemos a los proteinoglicanos, que hemos dicho que lo que hacen es estimular
a este sistema de histocompatibilidad. Yo creo que de los proteinoglicanos sabéis bastante. Como vais a tener el esquema publicado, pues ahí vais leyendo un poquito diferentes artículos, etcétera. A mí me gusta más hablar de algo no desconocido, porque los terpenos o los terpenoides son conocidos en las plantas, es el sistema inmunitario de las plantas. La planta está ahí como el hongo. El hongo no puede correr a la sombra, ni la planta puede correr a la sombra porque hace mucho sol, sino que está ahí quieta. Por lo tanto, tiene que tener sustancias que le defiendan. Los terpenos que dan color, olor, como el orégano, por ejemplo, es donde se sacan los aceites esenciales. Nosotros hemos utilizado bastante aceite esencial de orégano durante la pandemia, o cuando tenemos un catarro, etcétera, pues lo recetamos, ¿no? Tiene muchos efectos antioxidantes, interviene en vías bastante antiinflamatorias. Aparte de estos efectos antioxidantes que tienen los terpenos, lo que hacen es parar el ciclo celular y llevar a la célula hacia la apoptosis, y tiene efectos también antimicrobianos. Aquí tenéis, por ejemplo, del Inonotus obliquus, o el chaga, que es más novedoso, por eso os lo he traído más, porque de otros hongos medicinales seguro que os han hablado. Tiene estos tres terpenos, el inotodiol, el ácido bitulínico y la melanina, como compuestos principales. Aparte, los hongos tienen esta ergosterol, provitamina E, como han dicho antes, es que llamarle vitamina, también no sé yo por qué no le cambiamos ya el nombre de una vez. Fijaros que tiene receptores. Esta diapositiva os la puse el año pasado cuando hablamos un poco de la salud endotelial. Y luego tiene diferentes tipos de enzimas. En esta diapositiva me gusta poner aquí, porque va en consonancia con lo de otros ponentes que ha habido, hablando de los riesgos y sobre todo un poco del ambiente que nos rodea. Normalmente se busca siempre los problemas. Cuando te viene un paciente, intentas buscar los problemas en el organismo de ese paciente. Y de hecho, ahí está el diagnóstico médico, ¿no? Saber un poco lo que le pasa. Pero normalmente en el organismo del paciente lo que hay es mucha salud. Llevamos diciéndolo todo el tiempo. Es decir, algo que no es mío, esto no es mío, ¿eh? El sol sale todos los días. Podríamos decir que la salud del paciente es así. El sol sale, pero hay veces que no vemos el sol, es decir, que hay nubes. Claro, ¿y quién genera las nubes para no ver el sol del paciente? Pues normalmente su entorno, su entorno. Entonces, cuando tenemos un paciente, no solo tenemos que preocuparnos de intentar hacer su diagnóstico, dónde está fallando, sino qué ocurre en ese entorno que rodea al paciente, que le está generando esas nubes, y por eso ese paciente no ve el sol, es decir, no ve su salud. Y luego tenemos las lectinas, que tampoco son tan conocidas, ¿no? Que se unen ahí a la quitina y nos van a hacer unas labores de reconocimiento, como podéis ver aquí, aglutinan muchas células tumorales. Y sobre todo, aquí tenéis una lectina que se descubrió en África de forma absolutamente casual, en un paciente que tomaba un tipo de planta medicinal, y resulta que su tipo de cáncer se detuvo. Y los médicos de ese hospital de Tanzania se empezaron a preocupar, empezaron a investigar, y resulta que era una especie de polvito rojo que le estaba llevando un familiar y le daba a escondidas de los médicos durante su proceso canceroso, ¿no? Pero también tenemos todas las lectinas, como habéis oído, por ejemplo, del muérdago. Y aquí os hemos hecho un esquema un poco de todas las posibles acciones que pueden tener los hongos medicinales, que lo podéis consultar cuando tengáis, ¿no? Fijaros la cantidad de hongos medicinales que hoy en día están comercializados. Incluso algunos que son levaduras, que tienen unos efectos pues, bastante interesantes. Fijaros que está hasta el cornezuelo de centeno del diemil, que ha sido históricamente utilizado, ¿no? Pero ahora se me va a notar que también soy de la SEFIT, porque es que tenemos muchos problemas a la hora de hacer metaanálisis o revisiones, pues porque los hongos proceden de lugares diferentes. Digo hongos, como voy a decir cualquier tipo de producto natural, proceden de lugares diferentes, la forma de almacenamiento, de transporte, de su composición, de su extracción. Entonces es muy complicado, muy complicado. Encima casi todos los estudios se están haciendo o in vitro, en células más o menos cultivadas, in vivo, pero ahora se está poniendo de moda in silico. A Luis Prieto le preguntaba antes, y bueno, que igual mañana no puedo estar en su ponencia, pero igual luego a Bernard le digo, si los estudios que empiezan a aparecer ya in silico, qué tipo de validez les vamos a dar, o qué tipo de validez le va a dar incluso la medicina que nos rodea, esa medicina basada en la evidencia. ¿Le van a gustar esos estudios o no? Que cada vez hay más. Pero bueno, lo que sí sabemos es que toxicidad hay bastante poca.
Es decir, hasta, fijaros, 2.000 miligramos por kilo de peso parece que no hay mucha toxicidad. Esos estudios sí se han hecho, ¿no? Interesantes. Y aquí se me vuelve a notar un poco que soy de la SEFIT, porque la gran importancia que le tenemos que dar al producto que vamos a utilizar, qué control de calidad tiene, qué estandarización, cómo se ha extraído, qué preparación galénica y luego la calidad, seguridad y eficacia evidente, ¿no? Por eso yo he tenido la gran suerte de poder compartir debates y congresos con Eric Puró, que es el CEO de esta empresa que es finlandesa, que cultivan el chaga, o han conseguido que el gobierno finlandés les deje cultivar el chaga en abedules que están ahí, en el centro polar ártico, donde ellos van a recolectar ese chaga. El chaga es un parásito que sale en el abedul, es un parásito del abedul. Claro, va a estar ahí 25 o 30 años. Luego, fijaros la cantidad de antioxidantes y de protección de sus células para poder vivir en ese ambiente tan hostil. No os olvidéis que están en esta zona, en el Polo Norte, y por lo tanto en ese ambiente tan hostil no tienen más remedio que sobrevivir. Por eso generan muchísimos antioxidantes, muchísimos glucanos, etc. Es decir, y en ese ambiente, al final acaba matando o haciendo que se muera el abedul. Y es entonces produce las esporas para reproducirse, es decir, para reproducirse necesita acabar con el abedul. Y es ahí cuando, debido al viento, los insectos, etcétera, van mandando las esporas y así la chaga vuelve a cultivarse. Es decir, que las propiedades que tiene el chaga son muy interesantes porque es un superviviente de la naturaleza. Y aquí veis un poco cómo es todo el proceso de fabricación que realizan y que nos explicó, ¿no? Así como cuestión novedosa es que ellos siempre utilizan madera de abedul para cultivar las esporas y hacen un método de extracción que yo no lo había oído, aunque sí que he visto luego en la bibliografía que ya se llevaba haciendo bastante tiempo, que es un método de extracción por ultrasonido. Es decir, lo que hacen es meter un ultrasonido que genera una serie de vacuolas dentro de las células y hace explotar un poco la célula, ¿no? Rompe la membrana. Como podéis ver aquí, la membrana del hongo lo que hace es romper la quitina y eso hace que los componentes que están, que aquí veis un poco cómo están dispuestos los glucanos, sino que los componentes que están dentro de interés, como son muchos citerpenos, el ergosterol que está aquí en la membrana, etcétera, puedan ser extraídos de una forma más eficiente, digamos. Y aquí veis una comparación entre la extracción por ultrasonido, la extracción por microondas o el soldet. Hay otras, como son los fluidos supercríticos, etcétera, pero si os fijáis, la cantidad de terpenos que se consiguen con esta extracción por ultrasonido es bastante significativa en relación con las otras dos. Es decir, se recuperan muchos más. Y en cuanto a sus propiedades, pues esta diapositiva también la traigo yo porque nos preocupamos mucho de las evidencias, de los estudios clínicos, etcétera, y cuando vemos esas evidencias tipo A, tipo B, tipo C, de repente pone en un apartado, ¿no? Sobre todo las monografías de la SCOP y así, usos tradicionales. Y nadie se las lee, nadie les hace ni caso, como diciendo, va, esto no vale. ¿Cómo que no vale? Ahora va a resultar que las poblaciones son gilipollas. O sea, que están utilizando algo de forma ancestral durante un montón de años para un montón de utilizaciones y resulta que van a servir para nada. Es decir, van a estar envenenándose a propósito, ¿no? Parece que todos estamos comiendo manita faloides y total nos da igual, seguimos comiendo. Pues no, sí, las utilizaciones tradicionales, principalmente históricas, son muy interesantes a la hora de aplicarlo. Y aquí tenéis un poco todas las moléculas bioactivas que podéis ver. En cuanto al ácido betulínico, la betulina, que sepáis que en el año 2005 una farmacéutica intentó hacer un fármaco contra el VIH. Parece que no lo ha desarrollado, parece que no. Y se ha visto, pero siempre en células cultivadas, que tiene efectos sobre estas células de este tipo de tumores y de cánceres. Parece ser que lo que inhiben es la metalopeptidasa, por lo tanto, impiden que las metaloproteínas se generen y por lo tanto parece que puede evitar, yo sigo diciendo parece porque faltan estudios clínicos más convincentes, parece que pueden inhibir la producción de las metástasis y parece que es el inotodiol, este terpeno que tiene el chaga, el responsable. Tiene otras actividades y por lo tanto otras acciones y se ha descubierto una acción antifatiga. Nosotros, por ejemplo, en el deporte ahora, antes no utilizábamos el chaga.
utilizábamos más el córdiceps. Pero ahora combinamos chaga con córdiceps, también a la hora de recuperar a los deportistas que tienen fatiga con bastante buen efecto. Parece que sus efectos se deben a estos enzimas antioxidantes que tiene el chaga y parece que tiene efectos sobre este receptor de los el receptor nuclear proliferador de los peroxisomas. Parece que ahí puede estar un poco su mecanismo de acción. Veis también que he puesto precauciones, no contraindicaciones, porque depende de la dosis, depende de la persona, etc. Niños pequeños, mujeres embarazadas, lactantes, personas que puedan tener alergia al abedul o a componentes parecidos. Y luego, pues, intentar que no haya interacciones, cuidado con dosis o megadosis, en personas hipoglucémicas, porque también tiene un efecto hipoglucemiante, por lo tanto, si está tomando hipoglucémicos, cuidado, anticoagulantes o inmunosupresores. Y el chaga a grandes dosis podía provocar, por el oxalato que tiene, tal vez algún problema de tipo renal. Y aquí os he propuesto, para que lo vayáis Andoni, viendo... 5 minutos. Ok, para que vayáis viéndolo, pues diferentes tipos, no de protocolos, no de protocolos, son de combinaciones que nosotros hacemos en la clínica dependiendo del paciente, de la historia del paciente, del diagnóstico del paciente y de la situación personal del paciente, etcétera. Pues podemos utilizar como inmunomoduladores preventivos. Tenemos por un lado el Reishi con plantas adaptógenas. Vuelvo a insistir que utilizo mucho las plantas adaptógenas. Si el problema es un poco más de falta de descanso, porque aquí estamos hablando siempre del ejercicio, de la dieta y tal, pero cuando yo pongo una diapositiva a mis alumnos con un montón de dieta cetogénica, alimentación, tal, no sé qué, les pongo dormir, descansar, les digo ponerme en orden de más importante a menos importante. La primera, y no me la ponen nunca, dormir. Y hay que dormir bien. Porque ahí es donde se produce la recuperación física y psíquica del organismo. Por eso utilizo muchas plantas. Yo pregunto mucho a mis pacientes si duermen bien o duermen mal como algo fundamental. Como máxima moduladora terapéutica utilizo más el shiitake y el chaga. Si es un problema más digestivo, un cáncer de colon o un problema, puedo irme ya por la melena de león, intentar mejorar la permeabilidad. Utilizo mucho el inositol, el brócoli, etcétera. También, si es un problema más digestivo, como hongo fundamental, utilizo la melena de león. Y aquí, dependiendo, pues si tiene un problema hepático, si tiene un problema más digestivo alto o si tiene un problema más intestinal, voy combinando. Si es un problema más neurológico, pues también la melena de león con plantas más adaptativas, como hemos dicho antes, que potencien tanto la recuperación más de la memoria, por ejemplo, pues con bacopa, con ginkgo, etcétera, de azafrán, y voy haciendo esas combinaciones. Y si es un problema más metabólico, pues hombre, utilizo bastante los omega 3, y luego, pues dependiendo un poco si es la berberina, si es un problema más de hiperglucemia, etcétera, o si es un problema más de exceso de colesterol o de problema más endotelial, utilizo el arroz rojo, la coenzima Q10 principalmente. Y os he dicho que iba a acabar, todavía tengo un poco de tiempo, con una reivindicación. Os he puesto esta, como he visto que estabais en un proceso, estamos, decía un poco como asociación, en un proceso. A mí esta frase que la descubrí en este libro de Steele, yo procedo de la medicina osteopática. La medicina osteopática que también es una medicina naturista. Y a veces he hecho en falta en estos congresos de medicina naturista que no se hable un poquito más de la medicina osteopática, que la crearon los médicos y en Estados Unidos los que practican medicina osteopática son todos médicos. Estoy casi convencido que a la mayor parte de la sala estáis igual yendo a algún osteópata y tenéis un concepto de la medicina osteopática como una medicina manipulativa y nunca más lejos, nunca más lejos. En todos los libros de Steele no está descrita ni una manipulación. Lo que pasa es que la medicina osteopática se la ha apropiado, principalmente la fisioterapia, que ahora la está diciendo que como no es científica tampoco quieren saber nada, y han hecho una medicina muy mecanicista, una medicina muy manual, muy manipulativa. Pero la medicina osteopática tiene unos principios absolutamente naturistas y que si los conocierais alucinaríais, casi seguro. Y esta frase es muy importante. Estar bien integrado en una sociedad profundamente enferma no es una buena prueba de estar en salud, no es. Y sin más, muchísimas gracias por la atención. Agradecer a 100% Natural. Espero que después de esta conferencia siga confiando en mí y a todo lo que es la asociación y a los organizadores. Muchas gracias.